Vanessa, a todos, a que esta también es mi primera charla, o sea que esto es, si alguno está interesado, sabe cosas que pueden ser curiosas para compartir, compartirlo. O sea, como dicen ellas, no hace falta que sea ni siquiera algo que enseñéis, puede ser hacer una workshop entre todos o cualquier cosilla, cosas interesantes. Bueno, para los que no me conozcan, soy Adrián Amorós. En cuanto a lo que me dedico, bueno, como la mayoría que estáis aquí, os conozco a muchos, nuestra denominación es un poco compleja muchas veces, o se puede decir de 1000 formas. UX designer, visual designer, graphical designer, en fin, todo lo que podéis imaginaros. Yo personalmente me quedo con la descripción de digital product designer. Creo que, para mi punto de vista, con lo que yo hago, creo que lo engloba todo bastante bien. Así que, solo brevemente contaros un poco mi trayectoria, aunque no muy larga. Llevo dedicándome a este mundo solo 3 añitos, o sea que soy un poco iniciado aún, junior, como aún conocemos. Pero bueno, en mi trayectoria empecé con Inmovilla, que es un CRM inmobiliario de Elche. Por cierto, si se me escucha flojo o algo, decírmelo, que yo nuevamente hablo para adentro. Era líder de diseño. Paula lo conoce bien también Inmovilla, que ha trabajado ahí. Al final nos dedicamos íntegramente nosotros solos a ello. Así que un poco liderando el proyecto de diseño. Luego nos adquirió Idealista al año de estar con Inmovilla y entonces, aparte de ser líder en Inmovilla, sí que es verdad que empecé a formar parte del equipo de diseño de Idealista. Y ahí ya sí que empecé a tener primer contacto con equipos grandes de diseño. Después necesitaba cambiar un poco, al final el sistema solo de inmobiliaria se me queda un poco cortito, sobre todo al empezar, y busqué un poco algo más grande, un poco a nivel de proyectos. Entonces, digamos que formé parte del equipo de Redbility, es una consultora tecnológica de Madrid. Con Redbility, mi puesto evolucionó a una especie de UX consultant, consultor de experiencia de usuario, para los que no entiendan estas denominaciones. Nuestro cliente principal era Inditex, por lo tanto yo estuve durante estos 2 últimos años trabajando con Inditex. Así que pues igual, UX consultant en Inditex. Ya se me acabó un poco el periodo de este trabajo, así que ahora, antes lo veía como el paro, ahora lo veo como una oportunidad para aprender cosas nuevas, evolucionar y seguir creciendo. Bueno, ¿qué vamos a ver? Aquí os conozco a la gran mayoría, a muchos otros no, aunque os he estado preguntando un poquito, y es verdad que no todos sois del mundo del diseño puramente o del diseño de producto en este caso. Por eso voy a intentar, en la medida de lo posible, tener un lenguaje un poco más campesino, ¿sabes? Como para intentar que todo el mundo lo entienda. Aunque se me colará algún término que me podéis preguntar en cualquier momento, los que no sois de este mundillo. Así que he querido dividir esta charla en 2 partes. Una un poco teórica, os prometo que no es mucho, solo un poquito, para que eso, para la gente que no esté iniciada, que un poco entienda de qué vamos a hablar, ponerle en contexto. Entonces veremos conceptos básicos, acerca de qué es un prototipo, las clases de prototipos que hay, por qué testear con prototipos, que es importante a nivel de evolucionar un proyecto. Y después ya pasaremos a una parte más práctica, en la que sí que veremos pues desde la herramienta de Figma de prototipado, que todos los que hemos tocado Figma es parte esencial. Y veremos plugins, que también, vuelvo a repetir, no os alertéis los que no entendáis el concepto. También lo explicaré qué es un plugin antes de empezar. Y terminaremos ya con alguna herramienta que utilicemos para testear nuestros prototipos. Bueno, como os he dicho, hablando de conceptos, hay 3 conceptos esenciales a la hora de entender qué es un prototipo, ¿vale? Y me oiréis mucho repetir muchas veces esos conceptos, no lo tenéis que aprender tampoco, no pasa nada, simplemente es para que os suene, por lo menos. Hablamos de frames cuando, de una forma muy simple, perdonadme los de producto, ¿vale? Voy a simplificar mucho los términos para que no todo el mundo lo entienda. Un frame es como una especie de agrupación de elementos, ¿vale? Cuando yo hablo de frame, hablo de un grupo, para que lo entendáis. Cuando yo hablo de auto layout, que puede sonar como, ok, gracias, significa que estos elementos se ordenan dentro de ese frame, ¿vale? Tiene mucho más, pero en síntesis es algo así. Y si hablamos de algo en un formato responsive, significa que este grupo de elementos se adaptan al tamaño que nosotros queramos. Adelante. Auto layout entonces es porque esa organización se hace automáticamente. Exacto. El auto layout tiene una especie, un primer paso en la que ordena automáticamente los elementos y luego tú puedes ir retocando 1000 cosas del auto layout para ajustarlo a lo que tú quieres, ¿vale? Pero es una forma de que todos los elementos se repartan de una forma equitativa, para que lo entendáis. Es muy importante, por eso notaréis la relación ya automáticamente de auto layout y responsive. Todo es adaptable, para que se adapte.
Lo dicho, todos estos elementos son esenciales para entender los prototipos. Por lo tanto, ¿qué es un prototipo? Bueno, si hablamos de un término más literal de qué es un prototipo, veréis que es un modelo simplificado que permite visualizar y experimentar el producto o servicio de manera tangible sin necesidad de construir una versión completa. Vale, ¿cómo se traduce esto un poco más sencillo? Una camiseta, por ejemplo, la que lleva Isa. ¿Vale? La camiseta no ha sido en plan, uy, quiero hacer una camiseta, ya está hecha. No, ha sido un proceso. Ese proceso ha sido, vale, vamos a diseñar una camiseta. Vamos a hacer primero un patrón, vamos a dibujar cómo va a ser la camiseta, las formas que va a tener, todo ello. Por lo tanto, esos procesos, cada una de esas etapas, vamos a llamarla como prototipo. ¿Vale? Yo me gusta un poco dividir, separar un poco qué clases de prototipo hay según su fidelidad, lo que se parezca al objeto final real, en función a su propósito, para qué sirve ese prototipo, e incluso la forma que tiene para iterar, para quién va a iterar, para un usuario final, para un cliente más cercano, para un nivel de equipo, depende de para quién sea el prototipo, se adapta a unas formas u otras. Por lo tanto, ¿qué clases de prototipo hay según su fidelidad? Vamos a hacer primero una especie de visión general con un concepto que todo el mundo conoce, yo creo que aquí, seamos de un mundo de otro, que es un botón. Un botón en una página web, en un móvil, lo que sea. La primera fase a mí me gusta, aunque muchas veces ya se separa, ya no existe, ¿no? La parte de bocetaje, la parte de dibujar, a mí me resulta muy importante. Es al final lo que todos conocimos como un boceto. Una primera fase en la que dibujamos y ya está, no tiene más. Hablamos también de que a partir de ahí existen las tres formas de prototipo que sí que conocemos más comúnmente en producto digital, que son baja fidelidad, media fidelidad y alta fidelidad, en función de cada vez más se parezca al producto final y real. Como podéis ver, ahora vamos a explicar un poco estas clases de prototipos en un formato un poco más complejo que no sea solo un botón. Como hemos dicho, un sketch es un boceto. En esta forma tenemos que tener en cuenta que solo se plantan ideas iniciales. Dibujamos, borramos, ideamos, colocamos elementos sobre el lienzo para tener una primera estructura. Hay que tener en cuenta que aquí no hay texto, no hay imágenes, no hay nada real. O sea, simplemente nos permite improvisar y es una fase creativa. Es una idea general de lo que necesitamos, por lo tanto, es muy fácil de iterar y los elementos no son definitivos, obviamente. ¿Vale? Yo creo que si tienes alguna duda me lo puedes decir, pero yo creo que es bastante simple el concepto. Cuando queremos trabajar en un concepto siguiente, que es el de baja fidelidad, al final es parecido al concepto de boceto, pero llevado a un formato digital. Pasamos nuestro dibujo a mano a un formato digital. Las diferencias al final son que las formas al final es obviamente pues formas más geométricas, formas más definidas. La estructura y los elementos aún no son definitivos tampoco y puede servir para mostrar al usuario una primera fase en la que por lo menos entienda la estructura principal que va a tener nuestra página web, nuestra aplicación móvil, lo que fuera. Además, carece también de estética ni de contenido real. Seguimos sin poner nada real, simplemente formas. Antes. ¿Usarías Figma para hacer este nivel de detalle? O quizá... Yo particularmente, esto al final como mucho, pues hay mil aplicaciones, mil formas de tal. Yo sí que utilizo Figma desde el principio hasta el final, porque me he acostumbrado y creo que al final como se puede hacer y se puede hacer fácil y de forma intuitiva, pues yo utilizo Figma personalmente. Ahora hay mil aplicaciones, puedes utilizar Illustrator, puedes utilizar Canva, puedes utilizar 3000 herramientas que quieras, ¿vale? Yo en mi caso sí, utilizo Figma para todas las fases. Miro también, ahora Figma tiene FigJam también, que es como Miro, pero a nivel de Figma, que es pues, al final igual para idear al principio. Entonces, ahora que tiene FigJam incorporado dentro de la aplicación nuestra de diseño, pues utilizamos las dos cosas. Para una siguiente fase, los prototipos de media fidelidad, al final sí que se empiezan ya a definir un poco la jerarquía y los elementos en sí, ¿vale? Se determinan las partes del diseño, qué tipo de elementos vamos a usar, su colocación e incluso a veces sus tamaños aproximados. Repito, aproximados, eso es importante, ¿vale? Puede modificarse también y adaptarse, así que su iteración aún sigue siendo muy rápida y sencilla, no tanto como el sketch, pero sigue siendo muy rápida. La estética sigue sin estar definida, seguimos trabajando con algo muy base. Colores base, no define nada de color, ni de texto, ni más. Cuando ya pasamos a la última fase de prototipado, el último prototipo sí que es una alta fidelidad. La alta fidelidad es el producto que se parece más al diseño final que va a salir. No quiere decir que ya no se pueda iterar, pero seguramente si hemos hecho bien las fases anteriores, esta parte es mucho más fácil de iterar. Sí que, como podéis ver, aquí ya sí que se respetan los componentes visuales y dinámicos, el texto, el copy es texto, el texto que utilizamos ya es el real, es fiel al proyecto final, al producto final,
La iteración ya es más compleja, como podéis comprobar, corregir es más complicado. Y la fase previa es la fase previa ya al testing y la validación final. Aquí ya es el prototipo final. ¿Por qué testear estos prototipos? Da igual que sea el último, que sea las fases anteriores, es importante testear. ¿Por qué? Vamos a poner, quien sea de producto entenderá una metodología de doble diamante. Si yo le hablo de eso, a la gente que no entienda dirá, vale, ok, eso cómo se excava. Pero vamos, una forma sencilla de explicarlo es imaginaos que tenemos una idea y nosotros creamos prototipos. Vamos a imaginar prototipo número 1, prototipo número 2 y prototipo número 3. No podemos haceros todos a la vez, vamos en orden. Tenemos el prototipo número 1, testeamos ese prototipo número 1 y lo iteramos. Oye, está bien, hay que corregirlo, funciona, y hacemos un bucle entre testear e iterar, testear, iterar. Cuando por fin está todo pulido y está ok, se valida. Y cuando se valida, cogemos el prototipo número 2. Volvemos a repetir lo mismo, testear, iterar, testear, iterar. Cuando está validado, prototipo, y al final tenemos una especie de fase o grupo de prototipos que están validados y se llevarían a soporte y desarrollo, que ahí es donde llegaría a los desarrolladores y front, normalmente. Normalmente. ¿Por qué es importante esto? Pues al final, ¿qué ha pasado? Ahí está. Básicamente porque es una forma muy fácil de identificar y corregir problemas de diseño a bajo coste. A no tener que llevar una fase final, ahorras dinero y haces más rápido las iteraciones y corriges a tiempo. Mejora la experiencia del usuario. Al final, al estar iterando continuamente, el producto sale más pulido, sale mejor y normalmente atiende mejor a las necesidades de un cliente y un usuario. Reduces el tiempo de lanzamiento al mercado. Al final acotas, hay mini lanzamientos que hacen que el usuario final tenga ya un prototipo antes de todo el proyecto conjunto. Aumenta las posibilidades de éxito del producto, obviamente. Cuanto más pulido salga, más fácil es que triunfe el producto. Ya está, se ha acabado la teoría. Espero que tampoco se haya machacado demasiado. Así que ahora vamos a pasar un poco a la práctica. Voy a quitar la ventana. Como os he comentado antes, vamos a hacer la parte práctica en 3 partes. Una especie de explicación muy leve de qué es el prototipado dentro de Figma, otra parte de plugins y una parte de testear con prototipos, ¿vale? No he querido dedicarle especialmente mucho tiempo en la parte de la herramienta de prototipado de Figma porque la mayoría de gente que está aquí que utiliza Figma es al final lo que quieras darle en la herramienta, ¿sabes? O sea, al final es saber manejarla y una vez sabes manejarla lo que te quieras complicar. Pero bueno, os voy a mostrar ciertas cosas y las herramientas básicas. La herramienta de prototipado, como os acabo de comentar, se puede complicar lo que quiera uno, ¿vale? Y esta complejidad va a venir un poco determinada por el tipo de proyecto que estemos haciendo, va a venir determinada por la etapa en la que estemos del proyecto. No es lo mismo un proyecto que sale de cero a un rediseño de un proyecto que ya está hecho. O no es lo mismo rediseñar una aplicación entera que una sección. Pues depende de lo que haya que diseñar, se complica más o menos. Y también depende mucho de la escala a la que se quiera diseñar el prototipo. A esto me refiero a que no es lo mismo diseñar para tablet, que para móvil, que para esto, que para todo a la vez, ¿vale? O sea, entonces, depende de eso, también se complica. Entonces, la complejidad de estos prototipos, a mí me gusta determinarla de 2 formas, o más fácil entender de 2 formas. La primera es por la cantidad de pantallas que tengamos que prototipar. Cuanto menos pantallas, más fácil es el prototipo y más fácil es de prototipar. En el primer caso, si solo tenemos 2 pantallas, pues es una interacción, es fácil. En el segundo caso, si tenemos entre 2 y 5, por ejemplo, es un poco más complicado, es un proceso intermedio. Sin embargo, en el último ejemplo, como podéis ver, la cosa se complica cuando ya es muchas pantallas que prototipar. Cuando hablamos de prototipar en Figma, los que ya conocen la herramienta verán que las flechitas estas que conectan cada pantalla es una iteración, al final en prototipado. Ahí podéis ver la cantidad de complejidad que se puede liar. Otra forma de medir la complejidad del prototipado es por el tipo de animación que se haga. No es lo mismo hacer una animación de un clic y ya está, que empezar a complicar la situación. Ahora os explicaré también los tipos de animación. En el primer caso, si veis, son 2 pantallas, una versión en oscuro y una versión en claro, y simplemente hacemos clic y se cambia de uno a otro. Por lo tanto, es sencillo. En la segunda columna vemos que ya no obedece solo un clic a una acción, sino que hace un clic y hace muchas cosas, hacen ya más de una cosa, ¿vale? Y en la última columna, pues ya podéis ver que se complican más cuando queremos hacer animaciones más complejas del tipo de cargas de pantalla, de cuentas atrás, en fin, más tipos de complejidades.
Para explicaros un poco de forma sencilla a los que no entendáis esto, esta herramienta o nunca la hayáis visto, vamos a ver un pequeño ejemplo muy fácil de cómo sería prototipar. ¿Vale? En este caso, como podéis ver, tenemos dos pantallas, la pantalla 1 y la pantalla número 2. ¿Vale? Es la misma aplicación, como podéis ver, y en la primera tenemos una lista de pajaritos y en la segunda la descripción de uno de esos pájaros. ¿Vale? Entenderéis que realmente la interacción debería ser, oye, quiero ver el pájaro carpintero, su descripción. Hasta ahí bien, son dos pantallas. ¿Qué tipos de iteración vamos a hacer? Pues primero la que influye en una misma pantalla. En esta pantalla tenemos una lista y lo que queremos seguramente es hacer scroll. Queremos ver toda la lista. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer que ese prototipo funcione para ver toda la lista. ¿Cómo lo hacemos? ¿Veis que acabo de seleccionar? ¿Veis el cuadradito azul que sale alrededor de la lista? Eso es un frame, lo que hemos hablado antes. ¿Vale? Es un grupo de elementos, como podéis ver. A ese frame lo que le vamos a determinar, si veis aquí arriba a la derecha, veis que pone prototipo. Si le damos, nos salen las opciones de prototipado que tiene Figma, lo que hablábamos antes. Lo que queremos es hacer un scroll. ¿De qué tipo? ¿Horizontal? No. Queremos hacer un scroll vertical para poder ver los elementos. Por lo tanto, veis que en Overflow hemos marcado una disposición vertical. Puede ser vertical, horizontal o en ambos sentidos, depende de cada uno lo que necesite. Como segunda interacción, si queremos ir de esta pantalla, la pantalla número 1 a la pantalla número 2, sería clicando en este elemento. Queremos clicar y que nos lleva a la pantalla número 2. Por lo tanto, si pasamos por encima del elemento, vemos que sale un más. No, voy a, si queréis, a quitarlo. Sale un más y si arrastro, me sale la flechita de dónde queremos llevarla, a la pantalla número 2. Pues ya la tenemos. Ahora te sale esta ventanita que es qué queremos que haga esa interacción, cómo queremos que funcione. Pues queremos que cuando hagamos clic, te lo marca de forma automática, un clic, aunque pueden haber, como podéis ver, un montón de interacciones. En este caso lo vamos a simplificar a un clic. Queremos que navegue, como podemos ver aquí, a la pantalla número 2, porque no hay más, lo detecta automáticamente Figma, de forma instantánea. Todo esto son los ajustes que vienen por defecto. Y queremos que esta animación pues la haga en un momento, por eso no hay ningún tipo de transición entre una y otra. Si queremos ver cómo funciona, pulsaríamos a la pantalla y vemos aquí que se ilumina este botón. Si le damos al play, se nos abriría el prototipo. Hemos hecho un scroll. Al principio, ¿veis? El scroll lo hemos marcado, el scroll vertical. Vemos que ya el elemento lo hace. Y el segundo iteración que hemos hecho ha sido cuando clicábamos al botón del pájaro carpintero, nos lleva a la pantalla número 2. Ya tenemos hecho el primer prototipo de forma muy sencilla. ¿Hay forma de complicarlo? Como os he dicho, sí. Si os dais cuenta, he vuelto a la página atrás. Y yo antes eso no lo he prototipado. Lo que pasa es que el ejemplo lo teníamos ya prototipado. ¿Veis que veis la flechita? Cuando le damos al botón de atrás, queremos que vuelva a esta pantalla. Si os dais cuenta, la transición es diferente. Mientras que aquí es instantánea, cuando le damos a ir atrás, hace una especie de animación. Puede estar mejor o peor la animación, ¿vale? Eso ya hay que currárselo cada uno en la parte de prototipado. Una duda. Sí. ¿Cuánto control tienes sobre la animación? ¿Puedes controlar la dirección, el tiempo? Puedes controlarlo todo, ¿vale? O sea, por eso digo que la complicación del prototipo viene un poco determinada por el conocimiento que puedas tener o el tiempo que le puedas dedicar a ello, ¿vale? En este caso, la transición principal es esta, que es la más sencilla, que es un salto de una pantalla a otra. Pero si, por ejemplo, le damos, vamos a volver a la primera, le damos otra vez a la interacción que hemos dicho y en vez de decir que sea instantáneo, yo que sé, vamos a poner un Smart Animate. El Smart Animate es la animación más compleja que tiene el prototipado de Figma, ¿vale? En la que te da más libertad, pero es más complicado de utilizar. Por defecto, si lo quieres dejar como está, puedes ver lo que hace. Si yo no hago nada, por defecto, aunque haya marcado 1000, es porque yo lo he marcado así, por defecto siempre las animaciones te vienen en 300 milisegundos. Es decir, de un sitio a otro hacer esa iteración tarda ese tiempo. Y abajo sale una previsualización del efecto que hace, ¿veis? Que ya no es un salto, ¿veis que hace una animación de que se adapta al contenido? Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ponerlo en 1000 milisegundos como estaba para que sea lenta la transición y podáis ver más claramente la forma como lo hace. Si yo aprieto, ¿veis? Ya no hace lo mismo, ya no solo da un salto, sino que hace una animación para ir de una pantalla a otra. Repito, estará mejor o estará peor. Eso ya es trabajarlo y pulirlo en Figma y darle tiempo al final. Si lo dejamos en 300 milisegundos, que es lo que suele, en 300 milisegundos, que es lo que suele tardar, ya no da tanto, es una animación más natural, por así decirlo, ¿vale? Esta Smart Data, como he dicho, veis que salen más opciones. Aquí donde pone Easy Out son digamos, el efecto que queremos que haga ese Smart Animate. ¿Veis todas las opciones que hay?
Pues todo esto, cada una, es una forma diferente de una transición. O sea, es probar lo que más os guste, lo que más se adapte al proyecto en el que estéis trabajando. Como has dicho, el tema de los tiempos, por ejemplo, en Smart Animate, si pone Custom Sprint, al final es esa edición. ¿Cómo queremos que sea la curva de ese movimiento? ¿Queremos que se complique más, que se complique menos? ¿Que vaya más rápido al principio y luego se frene más al final? Pues al final esto es un mundo, el tema de la herramienta de prototipado, ¿vale? Pero bueno, esto es simplemente para que veáis un poco cómo funciona la herramienta de prototipado y la capacidad de cosas que podéis llegar a hacer con ello. Como hemos dicho, aquí podéis ver ejemplos que tengo, que, repito, si luego termina la presentación os apetece verlos, podemos verlos. Los tengo hechos y los podemos visualizar en cualquier momento. Hablando de plugins. Los plugins, para la gente que nunca lo ha escuchado, al final es una especie de extensión que añadimos a Figma. Es una herramienta externa que digamos, le da capacidades como superpoderes a la herramienta para potenciarla y potenciar las opciones que tiene. Esta herramienta es muy valiosa para cualquier tipo de diseñador, tanto si eres iniciado como si no. Hay plugins que son más sencillos y plugins que son más complicados. Entonces, todo el mundo puede adaptarse a estos plugins. Y lo que nos permite al final es trabajar de una manera más eficiente, más creativa y más colaborativa, como podemos ver. ¿Qué plugins vamos a ver? Como os he dicho, plugins hay cientos y cientos y cientos de plugins. Es imposible, yo creo, aprenderlos todos ni tocarlos todos. Y seguramente hay muchos más que vosotros podéis conocer y yo no. Y si queréis luego comentar alguno que sea interesante, bienvenido sea, porque esto es para todos también. Yo simplemente he hecho una pequeña selección para hablar de algunos plugins que hagan referencia a los prototipos de baja fidelidad, de media fidelidad, de alta, y luego algún plugin que sea extra que pueda adaptarse a cualquier tipo de prototipo, ¿vale? Vamos a ello, entonces. Vale. He hecho aquí una zona de trabajo para poder trabajar estos plugins de los que estamos hablando, ¿vale? Los dos primeros que vamos a ver sirven para lo mismo, pero lo hacen de forma diferente. Uno se llama Wirebox y el otro Hide Hair Framer. Los dos sirven para lo mismo. La diferencia es que, bueno, los dos sirven para, al final, coger un prototipo de alta fidelidad, como hemos dicho, que sea muy complejo, y si queremos simplificarlo, es decir, hacerlo al revés. Muchas veces nos puede servir para analizar un prototipo de alta fidelidad, cómo está estructurado, cómo está mostrado, cómo queremos un poco estudiarlo, ¿no? Las bases de ese prototipo si ya está hecho muy de alta fidelidad. Los dos sirven para lo mismo. La diferencia es que Wirebox no te deja personalizar nada. Es un plugin que se hace automáticamente. O sea, lo puede utilizar cualquiera porque es apretar un botón y se activa y se hace solo. La diferencia con el Wireframe es que el Wireframe sí que te da opciones. Ahora lo vamos a ver las dos, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Tenemos esta pantalla, es una pantalla muy sencilla, no tiene más. Y lo que queremos es lo que he dicho. Queremos que esto es de alta fidelidad, queremos que se convierta en un prototipo de baja fidelidad para analizar o para cualquier otro tipo de cosas. Entonces, si yo escribo Wirebox, por cierto, para el tema de plugins, que no lo sepa, en la barra de navegación que tenemos arriba, que están las herramientas, veis esta de aquí que pone Resources, pues si le damos, tenemos tres columnas, la de componentes, la de plugins, la de widgets. Olvidaos de lo demás, eso en otra clase o sí que hay más ganas te lo puedo explicar, pero no entra mucho en esta charla. Lo que nos interesa es la parte de plugins. Los que tenemos guardados los tenemos todos aquí, ¿vale? Los podéis buscar o desde aquí en el buscador, o si apretáis en Mac comando P o en Windows control P, se hace el buscador general de Figma de la herramienta y puedes escribir cualquier plugin. En este caso, Wirebox. Y le damos. Vale. Aquí me la he creado abajo porque él haya querido. ¿Vale? Mirad lo que ha hecho. Yo sin hacer nada, simplemente seleccionar el plugin y el frame que quería convertir, directamente me lo ha convertido en baja fidelidad. No he hecho nada. Lo malo de este plugin es que hay algunos elementos como Viper que digamos que dice, pues porque sí, te lo voy a destrozar el elemento, ¿vale? Porque así es el plugin, no se puede pedir más. Entonces habrá que arreglar ciertos elementos si queremos que quede bien, pero bueno. Para hacer un prototipo en baja fidelidad rápido nos puede servir para estudiar su forma. A diferencia de este, el otro plugin del que estábamos hablando, el Higher Framer, sí que te da muchas más opciones, ¿vale? Vamos a ponerlo. Si manteniendo seleccionado el frame, veis, aquí nos sale una ventana, así que nos deja poner opciones. Son 3 opciones, tampoco es una complejidad absoluta, ¿vale? Pero nos permite que el texto
se convierta en una caja, es decir, que no sea texto, que sea lo más bajo que hay, el prototipo de más baja fidelidad que hay. O si queremos mantener el texto que hay, ¿vale? Eso nos deja elegir. Nos deja elegir si queremos mantener los colores que ya están en el propio prototipo o si queremos poner una escala de grises para sintetizarlo al máximo. Y nos deja también mantener las imágenes que hay o convertirlas en una caja, simplemente, para que sea lo más sintético también posible, dependerá un poco de las necesidades. Vamos a hacer los dos ejemplos, ¿vale? Para que lo veáis. En este caso, si no apretamos nada, directamente los textos te lo pone en cuadrados, nada más. Vamos a decirle que en vez de preservar colores, queremos que sea en una escala de grises, para que sea sintético. ¿Y queremos que mantenga las imágenes? No, que se hagan cajas todo. Este, a diferencia del otro plugin, lo que hace es sustituir la pantalla que hay por la nueva. No te queda una parte, ¿vale? Entonces, como veis aquí, va a cambiar en un momento. Ahí está. ¿Veis? Es un prototipo de baja fidelidad en toda regla. Sí que te mantiene los iconos, eso ya no se puede pedir más, pero los iconos es lo único que te mantiene. Pero como veis, el texto lo ha sintetizado, lo ha puesto todo en escala de grises y las imágenes lo ha convertido en una caja. Sintético total. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, pues si seleccionamos el mismo frame y le decimos los textos que queremos mantener, nos dice aquí un aviso de que en el texto, la columna de la izquierda están todos los elementos que existen, ¿vale? Aquí en este frame. En cada texto que queramos mantener tenemos que poner un asterisco delante. Vamos a poner solo un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que el cabecel, es que lo selecciono y sale aquí seleccionado. Le vamos a poner, como dice ahí, un asterisco delante, ¿vale? Vamos a decirle que preserve los colores, que los mantenga y que aguante también las imágenes. Seleccionarlo y convertir. Ahí está. Como veis, los botones los ha sintetizado, esta imagen los ha sintetizado, ha hecho cajas, pero el título sí que lo ha mantenido, es lo único que ha respetado. Al final depende un poco de la cantidad de fidelidad que queréis al prototipo, pero bueno, este plugin yo creo que es mucho más útil que el otro, aunque depende de la velocidad y la necesidad que tengáis, podéis utilizar uno u otro. Y esto sería todo por estos dos primeros plugins. El segundo plugin es el Autoflow. Autoflow es un plugin muy sencillo también, ¿vale? La mayoría de plugins que he seleccionado son plugins que realmente son, entre comillas, fáciles de utilizar para alguien que esté introduciéndose. Este plugin sirve tanto como para mostrar al cliente, como a un desarrollador, por ejemplo, un front, como la navegación que tiene las diferentes pantallas, al final es hacer flechas, pero Figma sabéis que por defecto no te une elementos con flechas. Entonces, esto es una forma muy rápida. ¿Cómo? Imaginaos que estos son diferentes pantallas, ¿vale? Lo he puesto así simple y ya está, para que la gente lo entienda. Pues si yo mantengo el primer elemento y, como hemos dicho antes, comando P para abrir el selector de plugins y pongo Autoflow, que es el nombre del plugin, si yo mantengo el Shift y hago clic en cualquier otro elemento, me hace directamente una conexión entre esos dos. Si yo mantengo igual, pulso la pantalla número 2, quiero otra flecha. Y puedo hacer iteraciones repetidas que se unan las flechas, por ejemplo. Lo mismo con la pantalla 2, pantalla 5 y la pantalla 4, por ejemplo, la pantalla 6. ¿Vale? Muy sencillo de utilizar, no tiene más. ¿Qué tiene este plugin también más de interesante? Pues podemos elegir, si seleccionamos la flecha, aquí tenemos las opciones de edición que tiene esta conexión. Podemos elegir desde el color en el que sea la flecha hasta la curva que tenga, el grosor, la terminación como es el inicio y el final, y esto es más interesante también porque podemos hacer que la conexión sea de qué lado queremos que sea del elemento. De un lado, de arriba, de abajo, de lo que queramos. Y además nos permite, si queremos, por ejemplo, especificar, si queremos que la pantalla 1 o la pantalla 2, por ejemplo, haya una encuesta, por ejemplo, veis que aquí hay add text, ahí podemos añadir un texto. Vamos a poner encuesta. Y nos añade directamente la conexión ese feedback que queremos mantener. ¿Vale? Esto nos sirve mucho para lo que hemos dicho, tanto para explicar cómo funciona la interacción de las pantallas como a los que ya entiendan de producto, hacer una workshop, por ejemplo, de lo que siempre hacemos, ¿no? De user flows, sitemaps, cualquier tipo de cosa nos puede servir para utilizarlo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sigo. Como tercer elemento tenemos wireframe. Este también es bastante intuitivo. Lo que tienen los wireframes de baja fidelidad, los prototipos de baja fidelidad, es que los plugins normalmente son facilitos de utilizar también, ¿vale? Es una librería de elementos de baja fidelidad, simplemente. Es una librería. Entonces, de aquí no hay que seleccionar nada. Simplemente, oye, queremos hacer rápidamente un primer vistazo de una aplicación y no nos apetece crear todos los elementos, un cuadradito, otro cuadradito y nada. Pues activamos el plugin.
y se nos abrirá directamente una galería de elementos, ¿vale? Elementos de todo tipo, desde para hacer user flows, hacer workflows con clientes, hasta pantallas, elementos y demás. En esta lista tenemos diferentes estilos y diferentes formatos en los que podemos trabajarlos. Si, por ejemplo, pusiéramos prototipos de móvil, pues nos salen elementos y simplemente hay que arrastrar. Oye, quiero un grid de imágenes. Arrastramos y se pone. Queremos también un calendario. Arrastramos y se pone. Y simplemente, oye, pues vas montando tu primer prototipo y te lo haces en un momentito. Esto es muy rápido a la hora de hacer, queremos hacer una workshop rápida para mostrar un prototipo de baja fidelidad, te sirve. Lo malo es que, como hemos dicho antes, esta palabra, no sé si os acordaréis, no sé si hacer un examen a alguien, a ver si se acuerda. Hemos hablado antes de auto-layout, ¿vale? Que era auto-layout y responsive. Este plugin, lo malo es que los elementos que te genera no son responsive. ¿Veis que se deforman? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si queréis que sea responsive, estos elementos son todos retocables, obviamente son vectores, lo tenéis que hacer a mano, ¿vale? Es el único problema e inconveniente que tiene. Esto sería todo de los plugins de baja fidelidad. Si pasamos a los de media fidelidad, como hemos dicho, un paso más a nivel de complejidad, hemos seleccionado un plugin que se llama Wireframe Designer. Este plugin funciona con inteligencia artificial, es también muy sencillo porque es como ChatGPT. Sale un diálogo y tú simplemente tienes que poner un prompt, lo que quieras. En este caso, vamos a crear una tienda de ropa con visor de prendas, por ejemplo. Entonces yo voy a copiar el prompt ya, porque lo tengo aquí ya copiado. ¿Vale? Y vamos a abrir el plugin. Como os he dicho, se os abre una ventanita y va a poner un prompt. Simplemente no tiene nada más. Pegaríamos nuestro prompt o lo escribiríamos, lo que quisiéramos. Puede ser tanto para móvil como para desktop, lo que queráis. Y vamos a ver cómo, si le damos a diseñar, de forma automática nos va creando un prototipo de media fidelidad, en la que sí que tiene texto, sí que se determinan los espaciados, los botones, pero sigue siendo de media fidelidad. Lo guay de este plugin es que te genera los elementos de forma automática, como podéis ver. Bueno, aquí en este caso se ha motivado incluso y me ha hecho una página entera, ¿vale? De lo que... Lo malo de este plugin son varias cosas. La primera, que no te genera un solo elemento. O sea, si queréis, por ejemplo, quiero hacer una galería de imágenes, te va a hacer la página entera, incluyendo la galería de imágenes, pero te va a hacer una página entera, ¿vale? Y el segundo inconveniente que tiene es que, aunque sí que respeta muchos auto-layouts, aquí sí que vienen muchos ya incorporados, que podéis ver seguramente, yo este no lo he probado, esto es automático, entonces a lo mejor luego me deja mal, pero vamos a ver. ¿Ves? Hay algunos elementos que, por ejemplo, los textos, no, ves que no, mira, a ver, las cajas como sí que intentan adaptarse un poco, depende de lo que hagáis, funcionará más o menos, ¿vale? O sea, esto ya es un poco ir probando y lo que os sirva. ¿Vale? Por ejemplo, la cabecera sí que la respeta. ¿Veis que lo único que hace es acortar el tamaño que hay entre un lado de los elementos y el otro? No te chafa ningún elemento, ni lo superpone, ni nada. La otra cosa negativa que tiene este plugin es que tiene una versión gratuita y una versión de pago. ¿Vale? Tenéis 10 diseños al mes. Cada mes os renovará. Si queréis más, pues ya sabéis, habrá que sacar la cartera. No tiene más. Este plugin es así. Para los prototipos de alta fidelidad tenemos dos de los plugins para mí más interesantes que he descubierto en Figma. Y los dos del mismo creador. O sea, yo creo que, que dice mucho ya. El primero es HTML2Design. Y aquí es donde viene mucho el tema de front y desarrollo y diseño. ¿Qué hace esto? Tenéis un diseño en Figma y queréis convertirlo en una web. Con un plugin lo podéis hacer en un botón. Se sube. Obviamente no va a ser perfecto. Obviamente va a tener ciertas limitaciones y ciertos tal. Si tienes conocimientos o conoces desarrolladores de trabajo mejor. Pero sí que es verdad que a lo mejor en algunos momentos, yo que sé, quieres hacer tu portfolio, por ejemplo, pues te sirve genial para hacerlo. Vamos a poner un ejemplo para este plugin, ¿vale? Aquí tenemos diseñada una página web, la he sacado de una librería, ¿vale? O sea, no hay nada más. Es una primera página, la home, la página principal, y una de las secciones, en este caso, la de servicios, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, para que este plugin funcione, cada frame, como os hemos dicho, cada pantalla en este caso, tiene que estar dentro de una sección. Este plugin lo que hace es detectar secciones, ¿vale?
Si yo activo el plugin, Figma to HTML to website. Se nos abre esta ventana. Aquí ya sí que, como podéis ver, tiene más opciones, es un poco más complejo. Hay opciones que no os voy a comentar tampoco, pero os lo voy a decir por encima para que lo sepáis. Tiene herramientas añadidas como poder ver el SEO, posicionamiento de la web una vez la publicas, estudiar los análisis, tiene de todo, ¿vale? Lo único es que no voy a entrar ahí porque si no os podemos tirar aquí toda la tarde. Os voy a explicar simplemente la parte en la que podéis llevar vuestro prototipo a la web fácilmente. Si yo selecciono la sección, como os hemos dicho, y le digo añadir web page, se nos ha añadido ahí un elemento. Si os dais cuenta, yo a este no le he puesto ningún nombre a la sección, pero el plugin automáticamente te la detecta como home. La primera sección que pongáis es la página principal, ¿vale? Y vamos a subir la segunda pantalla. Seleccionamos la pantalla de service, la de la sección, y le damos también a añadir. Y se ha subido una barra service, ¿vale? ¿Cómo hace que esta interacción funcione? Con los prototipos. Si nosotros hemos prototipado, la interacción la reconoce el plugin. Prototipado de una forma muy sencilla, como hemos dicho antes. Clicamos a este botón y queremos que nos lleve a esta página. ¿Veis? Y hacemos a este botón y queremos que vuelva a esta. Es una interacción muy básica, no tiene más. Entonces, con eso ya el plugin lo detecta. Podéis previsualizar lo que ocurre y sería cómo quedaría la web. Como veis, visualmente es igual. Tenéis una web normal, operativa, y si apretamos a la sección de service, nos carga la sección de servicio. Ya está. ¿Cómo se hace esto? Vale, funciona bien, todo genial, como tú quieras. Es verdad que aquí tenemos un problema. Tenéis que tener en cuenta los autolayouts. Los detecta el plugin. Si la aplicación que habéis hecho, el diseño que habéis hecho responsive, cuando lo paséis a la web, se va a respetar ese responsive. Eso es bastante interesante. En mi caso, yo he hecho autolayout, vamos a cerrar esto, como podéis ver, en esta sección y esta de aquí. En las demás no. Lo he hecho para que los demás lo veáis, para que todo lo podáis ver. Si yo esto lo hago pequeño, veis que la primera sección sí que me respeta el autolayout. La segunda también. Pero la tercera ya lo chafa. Ya no queda bien, se pierde el contenido, se deforma, cualquier cosa. Pues si esto lo aplicamos a la web, cuando lo subamos, va a ser igual. ¿Vale? Por lo tanto, cuando lo hagáis, tener cuidado con los autolayouts y que todo esté bien. Como veis, los primeros los respeta, pero los siguientes se los come. ¿Veis? Aquí ya no respeta. ¿Vale? Por último, este plugin lo que tiene de interesante es, aquí podéis ver el enlace en el que se va a publicar. Podéis editar parte de ese enlace, si no queréis que se vea así. Podéis editar esta parte de aquí, el enlace. Esta viene por defecto, si queréis también modificarla, pues habrá que pagar. Todo, ¿vale? Pero bueno, podéis modificar parte del enlace, si queréis, por ejemplo, portfolio Adrián, pues podéis poner portfolio Adrián y ya, pues más intuitivo, por lo menos. ¿Qué más? Me gusta cómo queda, maravilloso. Publicar, ya está, no hay más. Ya se ha publicado vuestra web. Para poder compartir el enlace con quien queráis y se ve como si fuera una web. ¿Veis? Te genera el enlace y a mí me abriría ya una página navegador normal y como fuera un enlace. Y podéis publicar así, por ejemplo, vuestro portfolio. Exacto. Ya está, esto es un enlace público ya. La cosa es que, claro, al final esto actúa como una página web. Las herramientas que vamos a ver, como Useberry, Maze y demás, que ahora os enseñaré, lo que sí que te permite es traquear. Ver dónde ha hecho clic y dónde no el usuario, puedes hacerle preguntas mientras hace ese prototipo para ver cómo se comporta. Esto al final es una web. Te puede servir, yo esto lo utilizaría personalmente más, como os he dicho, más a nivel de portfolio. Y bueno, pues esto sería el plugin de Figma to HTML. Lo que os he dicho, tenéis un montón de opciones. En guía tenéis incluso una página web que os explica cómo funciona cada cosa, las opciones que tenéis, cómo funciona todo, ¿vale? O sea, súper detallado y súper guay. Podéis incluso embeber vídeos de Vimeo y de YouTube, lo que queráis. O sea, cualquier cosa se puede subir. El segundo plugin que vamos a ver, relacionado también con estos creadores, es lo inverso. Cualquier página web te lo convierte en un frame de Figma.
Lo impresionante es que esto lo hace bastante bien y a mí me sorprendió la primera vez que lo vi porque dije, ¿cómo esto puede ser legal? ¿Sabes? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Vale? En este caso he puesto el ejemplo de IBM, la página web de IBM, por tener un enlace ahí ya puesto. Pero podemos poner el que queráis. Si queréis el de Apple, si queréis, me da igual, ¿vale? Vamos a ver en este caso la página web de IBM. Funciona, además es que es escandaloso lo fácil que es, ¿vale? O sea, es que encima es lamentable porque es muy fácil de utilizar. Estamos en la página web de IBM, como podéis ver. Y voy a copiar el link de IBM. Nos vamos a ir a Figma, vamos a conectar el plugin. ¿Vale? Y donde pone aquí el enlace, pegamos el enlace que queramos, en la página web que queramos. Importar. ¿Cómo? Ah, puede ser. Bueno, vamos a ver lo que hace. A lo mejor se mete en una página web, quién sabe. Error 404, ¿eh? Vaya. No pasa nada. Además podéis definir el tamaño que queréis que tenga, ¿vale? O sea, eso no lo he tocado, por defecto he puesto el que venga por defecto en la página web. Pero bueno. Vais a ver. Ahora cuando cargue. Sí que es verdad que depende de la cantidad de scroll que tenga la página web, pues tardará más, tardará menos, pero he visto que es bastante rápido. Mirad esto. Esto es la página web de IBM. En muchos casos sí. En muchos elementos respeta incluso el auto layout. Y aunque no tiene, obviamente no te va a sacar todas las secciones, te va a imprimir la pantalla que has copiado el link, sí que te incluye incluso, en muchos de los casos, ahora me voy a dejar mal, muchas veces en los botones te incluye incluso un link para llevarte a ese botón lo que haría y te abre la página web. Como podéis ver, respeta todo. O sea, si es una imagen, puedes hasta descargarte la imagen, o sea, es que no, o sea, es una imagen. O sea, es que te lo coge todo, ¿vale? Podéis modificarlo, porque al final esto es un texto, al final es un Figma, o sea, os ha creado un Figma, un pantallazo de lo que habéis visto de la página web. Entonces, esto para estudiar página web, para copiar ciertos estilos, o si queréis sacar ideas, esto es una locura. Lo que hemos dicho el auto layout, bueno, vamos a ver con qué nos sorprende esta vez, ¿vale? Porque los plugins al final es un poco lotería, ¿no? Vale, vemos que de primera no hace nada de responsive aquí, pero poco. Veis que, no, en este caso pues ha dicho, pues esta vez no. No, vemos que no tiene, no facilita mucho la labor, la verdad. Pero depende de lo que hagáis, sí que va o no a respetar, ¿vale? De todas formas, curiosa combinación para copiar ¿Verdad? Es que con las dos yo creo que es una combinación súper buena, súper buena. Lo único es eso, es obvio, cuando echa la ley, echa la trampa. Al final, es verdad que esto, igual que puede funcionar para, digamos, echarnos piedras a los diseñadores muchas veces, decir, ostras, este no se molesta ni a hacer un componente, lo ha cogido de la página que triunfa, por ejemplo, Apple, y la ha copiado literal y me ha cambiado el color. ¿Vale? Esto es lo que nos da al final también la capacidad de nosotros tengamos de demostrar que lo que hagamos realmente no es una copia. Por favor, o sea, no utilicemos esto para copiar, sino para basarnos en, nos gusta a lo mejor el scroll que hay ahí o nos gusta el tema de botones, bueno, podéis coger una referencia, pero... Claro. Exacto. Exacto. O incluso para analizar, puede venir muy bien. ¿Vale? Estos son los dos plugins de prototipado de alta fidelidad que he escogido. Dentro de lo que hay muchísimo más, obviamente. Si pasamos un poco al bonus que os he puesto, es uno de los plugins que a mí más me gustan y este sí que nos da valor, ¿vale? Este quitárnoslo nos lo da mucho como diseñadores. Y es Breakpoint, ¿vale? Breakpoint, como os he dicho, sirve tanto para prototipos de baja fidelidad como de alta o de media, lo que tengáis, ¿vale? ¿Qué hace este plugin? ¿Veis aquí arriba una especie de línea con puntos? Pues se llama Breakpoints. Vale. Lo que hace este plugin es, en función de lo pequeño que vayas haciendo la pantalla, si llega a este breakpoint va a pasar algo. Y si llega a este breakpoint va a pasar otra cosa. ¿Qué va a pasar? Que se va a ir adaptando a ese tamaño. El elemento yo lo he hecho responsive, como podéis ver, es adaptativo. ¿Vale? No digo responsive que adaptativo, pero bueno, es adaptativo. Pero llega un momento en el que si fuera solo así, los elementos al final se acabarían solapando si lo vas haciendo pequeño. Entonces lo que hemos hecho con este plugin es, lo vamos haciendo pequeño, a partir de aquí, pum, pega un salto.
y queremos que se comporte de esta forma cuando llegue a este tamaño. Pero además, cuando pase de este tamaño, ¿veis que llegaría el límite aquí? Chocaría. Queremos que se adapte para móvil. ¿Cómo queremos que se adapte? Con el siguiente punto. ¡Pum! Y ya podemos hacerlo tan pequeño como si fuera para móvil. Una duda sobre esto. Sí. Típicamente, sin un plugin como este, ¿cómo gestionáis el diseño responsive? Ahora voy. Nuevamente, en vez de interactivo, lo que hacemos es mostrar pantallas. Cómo quedaría visualmente en el ordenador, cómo quedaría visualmente en tablet o en móvil. Ahora lo enseño si quieres. O sea, no te preocupes que eso lo he tenido en cuenta para poder mostrarlo. A nivel, por ejemplo, de alta fidelidad, esta es la misma pantalla, si os dais cuenta, en baja fidelidad y en alta fidelidad, ¿vale? A propósito, si veis a Liseda, Inmobiliaria y demás, esto simplemente es un proyecto que hice para una puesta, para un puesto de trabajo, ¿vale? Una prueba técnica. Lo mismo, es realmente adaptativo, pero conforme lo vamos haciendo pequeñito, el contenido se nos va a ir adaptando hasta que al final, oye, pues ¿cómo quedaría en versión móvil? Lo ponemos al mínimo. Ahí está. Ahora, ¿dónde vamos a ir? Al kit de la cuestión. ¿Cómo se hace eso? Claro, tendrás que determinarlo. Vale, os he puesto otro ejemplo aquí abajo con una página web que luego vamos a utilizar para realizar el testeo con usuarios y el prototipado, ¿vale? Para la validación. Es una página muy sencilla. Como veis, funciona igual. Response adaptativo y cuando pasa a ciertas... En este caso, lo único que lo he hecho sencillo para que se entienda. Lo único que nos importa es la tabla, realmente, que es lo que va a distorsionarse. Entonces, en el primer salto vais a ver que los espaciados y los textos, ¿veis? Se cambian los espaciados y los textos para que se adapte un poquito más. No mucho más, pero un poquito más. Por lo menos lo justo para llegar hasta aquí. A partir de aquí, los textos se volverían a solapar. Y entonces lo que hemos hecho ha sido ponerlo ya en versión móvil. Hasta que al final te vas a versión móvil y tendrías el diseño adaptado a versión móvil. Ahora viene, ¿cómo se hace esto? Vale. Tenemos que diseñar visualmente cómo se vería esa pantalla en los dispositivos que queramos adaptarlos. ¿Vale? ¿Cómo? Pues si en este caso hay 1, 2 y 3 saltos, diseñamos las 3 pantallas. Obviamente. ¿Cómo se vería en versión ordenador? ¿Cómo se vería en versión tablet, por ejemplo, o una pantalla más cuadrada? ¿Y cómo se vería en versión móvil? Estos son frames. Pantallas o frames, exacto. Si veis que está morado, los que conozcáis Figma diréis, vale, porque supongo que la pregunta venía un poco por ahí, ¿no? Si es un frame porque es lila. El plugin, cuando lo utilizas, te lo convierte directamente a un componente. Esto no voy a entrar más en detalle, ¿vale? Para que los que tengan un poco de dudas de ello y lo hayan visto, pues lo sabrán. Pero simplemente diseñamos las 3 versiones que hay y lo que hacemos es, vamos a poner el plugin, breakpoint, ahí está. ¿Vale? Mira, tiene versión de prueba, ¿vale? De X días, eso también. O sea, menos mal que lo estuve mirando y dije, espero que me llegue por lo menos para el día de la presentación, porque si no... Pero bueno, he llegado a tiempo. Si seleccionamos el elemento que ya está editado, en este caso el frame que es este, es porque ya estaba hecho, ¿vale? Le damos a continuar. De normal te saldría algo así, ¿no? Como si no tienes nada, crea uno nuevo. En nuestro caso ya lo tenemos hecho. Si seleccionamos, ¿veis? Ya se modifica. Nosotros aquí es donde determinamos cada cuántos saltos queremos hacer, ¿vale? O sea, al final depende de tu diseño, tú calcularás la anchura que tiene y cuánto soporta. Si, por ejemplo, la primera versión, la escala en este caso es de 1920, la primera pantalla, esta de aquí, ponemos el primer punto en 1920. Y vamos trabajando las pantallas inferiores, a los tamaños que queramos. Si vemos que nuestro diseño se adapta hasta aquí, por ejemplo, aquí ya empieza a montarse algunos elementos, sabemos que este tamaño es 1119, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el segundo punto se lo daremos. En este caso, era 1560 para cambiar de diseño. Y el siguiente salto, bla, 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 así todo lo que queramos adaptarlo al final del elemento, ¿vale? Vamos creando los puntos y los diseños que queramos. Y esto que veis aquí, que salen checks, son las pantallitas estas de aquí. Si yo quitara este check, ¿vale? Tendría que seleccionar el frame que queremos y se pondría en esa pantalla, ¿vale? Simplemente estas son las pantallas.
os saldrán vacías y cuando queráis, en este hueco, en este frame de 1920 a 1560 quiero que haya tal pantalla. Y la seleccionáis, ya está, no tiene más. Una vez seleccionadas todos los puntos de break que van a ver, lo podéis hacer, por cierto, tanto en ancho como en alto. Esto no lo he comentado, pero también podéis añadir puntos de ruptura a nivel vertical. ¿Vale? Para eso sirve este plugin. A mí me resulta muy útil lo que os he dicho. A la hora de mantener, por ejemplo, una reunión con desarrolladores y de explicarles el comportamiento que puede tener un diseño, puede ser súper útil. Porque no solo te planto una pantalla y ya la vale, pero desde esa pantalla hasta esta, ¿qué hago? ¿Cómo que se debe comportarse? Pues con esto le enseñáis desde un lado hasta otro cómo se va a comportar el componente. Y creo que eso es súper útil a nivel de diseño y de desarrollo. Vale, con esto, y creo que me acabo de cerrar yo solo la presentación. Nos hemos quedado por aquí. Vale. Estos son los plugins que he seleccionado, ¿vale? Luego, como os he dicho, hay cientos y cientos y muchos que no conoceré. Pero bueno. Vale. Vale. Lo siguiente que vamos a ver es testear con usuarios con nuestros prototipos de Figma. En este caso, de Figma. Puede ser de otras herramientas de diseño, pero en este caso vamos a verlo con los de Figma. Como hemos dicho antes, esto nos ayudará a identificar y corregir problemas de diseño a bajo coste, en fin, lo que hemos dicho antes, ¿por qué testear? ¿Vale? En cuanto a qué herramientas podemos utilizar para testear con usuarios desde el punto de vista de un diseñador de producto, hay varias herramientas, muchas más, pero las más habituales suelen ser Useberry, Maze y UXWeek, ¿vale? ¿Cuál escoger y cuál es mejor? No creo que haya una mejor que otra, al final todas son parecidas a la hora de crear los procesos de testeo y va a depender mucho también de la empresa, del tamaño de la empresa que tenga, del presupuesto, de las funciones que queráis testear, al final va a depender mucho de eso. Yo generalmente utilizo Useberry porque es la que utilicé desde el principio, no es por otra cosa, y me gusta mucho cómo funciona, me parece muy intuitivo, muy limpio y muy bonito también para utilizar, ¿vale? Entonces por eso utilizo Useberry, no es por otra cosa. Useberry no deja de ser, no es un plugin de Figma, es una aplicación externa que se conecta con Figma, ¿vale? ¿Cómo funciona Useberry? Bueno, vamos a abrir como os he dicho, es una aplicación web. Os abre este contenedor, en este caso porque yo ya he iniciado sesión, si no os abriría un iniciar sesión o registrarte, bla, 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 y lo primero que te saldría sería crear un equipo, ¿vale? El nombre de tu equipo de diseño en este caso. Una vez creas el equipo, en este caso Agile UX, que es un poco el nombre que decido, veis en la barra izquierda os sale los espacios de trabajo que vais a crear. Si tenéis un equipo podéis tener, pues si utilizáis soportáis varios proyectos, podéis crear varios espacios de trabajo. Y dentro de esos espacios de trabajo, como veis aquí a la derecha, podéis hacer diferentes proyectos, ¿vale? En este caso hemos creado uno de muestra que se llama encuestas de Figma, de Friends of Figma. Si nos metemos dentro, la distribución al final, ¿qué es Useberry? ¿Vale? Useberry es una especie de presentación, ¿vale? De forma sintética es una presentación. A nivel usuario va a haber eso, una presentación con la que puede interactuar un poco. Por lo tanto, la forma de montarla funciona muy parecido a Google Presentaciones, a PowerPoint, cualquier herramienta de estas en las que creas páginas. En este bloque podemos ver las diferentes páginas. En la primera columna veis que pone V1 y V2. Podéis crear diferentes versiones del mismo proyecto, ¿vale? En este caso, la versión 1 no la voy a tocar porque no me va a dejar editarla, como podéis ver, porque ya está publicada, ¿vale? Y lo he hecho para luego mostrar los resultados como se verían del testeo. Entonces lo que he hecho ha sido una copia de este, en una versión 2, para poder editarla y si queréis trastear o lo que fuera, pues podemos verlo aquí. Como todas las presentaciones, la estructura esta es una estructura base que suelo poner en los procesos de testeo, ¿vale? O sea, aquí cada uno se siente libre de añadir más pestañas, menos, más opciones o menos. Yo pongo una pestaña principal de introducción, en la que te deja elegir una imagen, un título y una descripción. Aquí tenéis el editor de esa página. Y a la derecha, cómo se vería. No hay más. Son capas al final. Bloque, edición del bloque, previsualización del bloque. ¿Vale? Lo dicho, título, descripción y el botoncito para empezar a hacer la presentación. Un segundo bloque lo he añadido de instrucciones. Por ejemplo, puede ser cada uno de esto que lo adapte como quiera. En la que le explicas un poco al usuario qué es lo que va a hacer, de qué se basa este testeo, qué tal, lo que queréis poner. Lo mismo, instrucciones, podéis poner título, descripción, imagen.
Como veis aquí hay una tercera opción que sale en todos, pero pone upgrade. Como siempre, pues en la versión gratuita no te viene esa opción y eso es para crear saltos de una página a otra, en fin. Si el usuario sigue un proceso y no lo hace bien, para llevarlo a otro lado, para poder darle opciones, ¿no? Al final de testeo. Pero está bloqueada de primeras. La tercera sección, que es la más vinculada a lo que estamos haciendo, la he puesto ya que es una single task. Es una tarea sencilla, no hay más. ¿Qué hace con esto? El primer bloque de edición es el que nos interesa. Como podéis ver, en este caso, vinculado a Figma, pero si queremos cambiarlo, pues en este caso ya están los dos subidos que yo he cogido antes para probar, para hacer el testeo, pero en este caso saldría vacío, imaginaos que no existen. Vamos a, si queréis incluso, vamos a quitarlas, no hay ningún problema. Así no molesta. ¿Vale? Y le daríamos a añadir un nuevo prototipo. Como veis, os he dicho Figma, pero está para otras plataformas que se van a utilizar de diseño de prototipos. En nuestro caso, Figma. Y aquí tenéis las instrucciones para poder importar vuestro prototipo. Es muy sencillo, en resumidas cuentas. Figma Link. Aquí tenéis que poner el enlace al prototipo que tengáis. ¿Qué enlace concretamente? Vale. Como os he dicho, ¿vale? Este es el ejemplo que os he enseñado antes, que es el que vamos a prototipar y a testear en este caso como ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, o sea, no tiene más, es una interacción. En este caso tenemos una home, como podéis ver, en la que tenemos una tarjeta que te dice encuesta fabricante, añadámonos, y un botón que pone empezar. Y al lado, pues una especie de card en la que dice crear nueva. Pues una encuesta o lo que fuera, ahí hay imaginación. Y abajo simplemente una tabla con datos, no hay más. No nos interesa nada salvo lo que tiene que hacer el usuario, que es empezar a hacer la encuesta de FOV. Tendría que darle a empezar, le saldría una ventanita emergente para verificar que quiere hacer esa encuesta y le llevaría a la segunda pantalla, ok, ¿vale? Son las 3 frames que hemos seleccionado, las 3 pantallas, no tiene más. Lo mismo, como tal, pues prototipado. Cuando hagamos clic en el botón empezar, queremos que se abra esta ventana, cuando le hagamos así aceptar, queremos que nos lleve a esta. Una interacción sencilla de las que hemos hablado antes, no tiene más. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el frame, vamos a darle al play de aquí arriba, que sirve para previsualizar en pantalla completa el prototipo. Como veis, apretamos a empezar, se nos abre la ventana, confirmar o no, le podéis dar o no, es obviamente, o sí empezar y listo. ¿Vale? Ese es el paso que queremos que haga el usuario para verificar que nuestro diseño está bien hecho. Por lo tanto, donde pone aquí arriba Share Prototype, le damos y vemos que podemos copiar el link. Tener en cuenta que para que esto funcione el link, las opciones tienen que estar puestos para que todo el mundo con este link, anyone with the link, can view, pueda ver. Si esas opciones no están puestas, el prototipo no va a funcionar y os va a dar error. ¿Vale? Eso lo ponen las instrucciones, en las que os he puesto antes. ¿Y la empresa no pone problemas? Nuevamente, esto lo haces porque la empresa te lo pide. Sí, lo digo porque... Claro, si lo vas a hacer es porque la empresa te lo ha concedido que lo hagas. Claro, digo, a lo mejor hay alguna forma más restrictiva de que solo la plataforma pueda hacer. Eso ahora lo comentaré, porque Useberry tiene una opción de cuando compartes la encuesta, solo pueden acceder a ella los que tienen una clave. ¿Vale? Eso es interesante también de Useberry, que tiene una opción de privacidad en la que no cualquiera por el link le dé a la web de prototipo, sino que tengas que recibir un código para poder hacer el testeo. ¿Vale? De momento nos interesa eso, copiamos el link del prototipo, nos vamos, pegamos el link y le damos a importar. Y automáticamente Figma ya está trabajando con Useberry para importarle y enviarle nuestro documento y nuestro prototipo. Nos aparecerá aquí, ¿vale? Seleccionaríamos el prototipo que hemos importado y ya lo tenemos vinculado. ¿Qué nos permite esta opción? Bueno, nos permite poner un título a la tarea, como podéis ver aquí, una descripción de la tarea. En este caso le hemos dicho, queremos que muestre, a continuación se te muestra la página principal de una app de encuestas y tu tarea consiste en hacer la encuesta disponible. ¿Cómo lo harías? ¿Vale? Esa es la tarea que lo pedimos al usuario que haga. Si vamos más para abajo, tenemos que establecer de las 3 pantallas que hemos visto en el Figma, las detecta automáticamente Useberry y nos dice, vale, pero ¿cuál de estas 3 es la primera? Porque ya no soy tan listo como para saber cuál es la primera. Entonces le dice, vale, pues la primera es la que pone home en este caso. Esta es nuestra primera pantalla. Muy bien. Y luego nos pregunta, vale, pero ¿cuál es el recorrido que tiene que hacer el usuario? Vale, pues el usuario tiene que darle a empezar. Y después de darle a empezar, ¿veis que se va añadiendo aquí la pantalla? Y después de darle a empezar, tiene que darle a sí, empezar.
y se añade la tercera. Ese es el recorrido que queremos. Para prototipos más complejos, que hayan diferentes formas de llegar a un punto, se pueden añadir, aquí lo veréis, pasos alternativos o formas alternativas de llegar a ese paso. ¿Vale? Podéis añadir tantas como queráis. Por lo tanto, el usuario tiene libertad de poder, sí. Sí. Respeta en la visualización del prototipado, cuando yo he apretado aquí, por ejemplo, nos hemos ido aquí, ¿vale? Vamos a eliminar esto y esto. Nos detecta de aquí los puntos de presión que hemos creado allí. Sin embargo, por ejemplo, yo si aprieto aquí al botón, no funciona, porque no lo hemos prototipado en Figma. Sí. Exacto. Ya depende mucho de lo que quieras complicarlo. O sea, hay gente, por ejemplo, yo he hecho prototipos, por ejemplo, con Inmovilla, que es la empresa en la que estaba, hemos hecho prototipos muy complicados en los que era incluso una página en la que todo es clicable. Todo. Para ver concretamente que el usuario se aclara con lo que ve, que clica donde queremos que clique y no se lía. Entonces, si está prototipado todo es pulsable, todo es clicable. En este caso, como hemos prototipado esto, pues obviamente es lógico que el usuario lo mames que acierte, en este caso. Pero exactamente, aceptar, ¿vale? Y guardaríamos el recorrido. Si tenemos más recorridos, como he dicho, se pueden añadir aquí todos los que queramos. Ponemos un temporizador de una vez ha completado la tarea, cuánto queremos que pase para que les haga el mensaje de ok, lo has hecho bien. Y nada más, no tiene nada más. Luego hemos hecho lo que hemos dicho, lo que podíamos hacer, como has dicho Marina, vale, pero si hacemos lo de antes de subir una página web, no podemos testear eso con usuarios. Te permite, además de darle opciones al usuario y no probar una página web entera y terminada, sino una función concreta, te permite crear cuestionarios, preguntas, para luego recibir esa información y para poder trabajarla luego. Por ejemplo, en este caso hemos puesto 3 preguntas. Le hemos dicho, ¿qué te ha parecido el diseño de la app? Le hemos dicho, ¿recomendarías esta app? Y la tercera, ¿tienes alguna sugerencia o comentario que hacernos? Todo esto lo va a recopilar. Y por último, le hemos puesto una pantalla de la típica que suele poner, de ¿te gustaría seguir participando en estos procesos de testeo y demás? Al final esto es como todo. Preguntas que quieras, añade, complica. Y por último, la pantalla de despedida. Una vez termina, pues un muchas gracias, lo que fuera. Ya está. Eso es un testeo sencillo que he creado para que se pueda ver de forma rápida cómo se puede hacer. Pero como os he dicho, si añadimos bloques, tenemos bastantes bloques que añadir de distintos tipos, para añadir distintos prototipos, para añadir otro tipo de cuestionarios, en fin, muchas cosas. El siguiente paso, ¿cuál sería? Compartir, ¿no? Una vez hemos hecho el prototipo y vemos que es lo que queremos, lo compartiríamos. Opciones que tenemos al compartir. Aquí es donde viene un poco también la gracia de Useberry. La audiencia, como podemos ver aquí, podemos copiar el link directamente para compartirlo con los usuarios que queramos testear. Y nada, si queremos poner variables y demás, eso ya es una cosa secundaria, pero bueno. Para el dispositivo en el que queremos que el usuario acceda. Si, por ejemplo, nuestro diseño sí que está adaptado a móvil, podemos añadirle móvil también, para que lo vea desde el móvil en el enlace. Sin embargo, si nuestro diseño queremos que solo testeen usuarios con el ordenador, le desquitamos esto y cuando lo caen desde el móvil no le va a cargar. ¿Vale? Esto está guay porque depende del proyecto, pues te sirve o no te sirve. Y ya está, las demás opciones son secundarias y demás. Obviamente, eliminar la marca de agua de Useberry, pues es de pago, como lo demás, pero ya está. ¿Vale? Esas son las opciones para compartir. Luego, lo que hemos dicho del password. ¿Ves? Aquí es donde podemos incorporar una contraseña para que no todo el mundo pueda entrar a testear, sino simplemente los que tengan el acceso. En fin, podemos añadir pantallas de legal, o sea, lo típico de, oye, pues esta información es confidencial, etcétera. Todas estas pantallas las podemos añadir. Tiene como plugins Useberry, por ejemplo, para, oye, soy un autónomo, por ejemplo, quiero ver cómo funciona mi web, pero yo no tengo usuarios para testear y no quiero así como siempre dar por saco a mis amigos o a mi familia, que siempre estoy ahí tacatá, pico y pala, cuando a lo mejor ni siquiera mi audiencia, por lo tanto a lo mejor tampoco me sirve lo que me den ellos. Pues tiene un plugin acoplado en la que vas pagando, cuanto más pagues, pues más alcance. Ellos te publican y te consiguen usuarios para poder testearlo y comprobarlo. ¿Vale? Por último, la selección de lenguaje.
Está por default en inglés, si lo queréis poner en español, apagar, ¿vale? Esas son todas las opciones que te vienen. Y luego una parte muy interesante es esta, Video Shorts. Video Shorts significa cuando el usuario esté haciendo el testeo, voy a grabar su pantalla, no, voy a grabar la cámara, voy a grabar su cara, su audio, para ver lo que va diciendo mientras hace el prototipo, para recopilarlo y guardarlo. Es decir, esto obviamente le sale al usuario y tiene que aceptar los permisos y eso si quiere hacerlo, si no, obviamente va a preparar esto y se lo que ya está. A mí esa no me suele gustar demasiado porque me parece muy intrusiva a nivel de usuario, ¿vale? Pero la segunda sí que me parece muy útil, que es la de Session Recordings, que lo que hace es capturar la pantalla. Te graba la pantalla para ver cómo el usuario se comporta dentro del propio testeo o del propio prototipo al final. Muchas veces esto lo puedes hacer en tiempo real con él. Tú puedes ir hablándole, puedes ir tal y comentando y cómo lo harías y cómo tal, entonces a lo mejor pues es más cara a cara, pero a veces cuando es una función que necesitas que prueben a lo mejor 300 usuarios, pues claro, hacer 300 entrevistas con usuarios te puede... Claro, la forma de iterar a lo mejor llega a un punto en el que dice, vale, todos se equivocan, digo, ¿por qué se equivocan en esto? A mí me pasó una vez que cuando fui por el y era por el botón, porque era muy pequeño. Cada vez más, lo hace un poco más grande y ya con eso la gente iba. A veces la solución más simple es la que da con la clave. ¿Vale? Entonces, esta opción nos permite grabar los movimientos del usuario y la pantalla. Graba la pantalla básicamente para que nosotros veamos qué es el comportamiento que tiene. Y por lo demás es lo que hemos dicho antes, lo del lenguaje, cambiar el idioma y demás. Si nosotros, el siguiente paso ya sería simplemente publicarlo. ¿Vale? En este caso no vamos a publicarlo porque ya lo he publicado. ¿Vale? Vamos a ver un poco los datos de las tres, digamos, grabaciones que hemos hecho para que os veáis los resultados como se ven. En este caso nos vamos a la versión 1, ¿vale? Esto es lo mismo, como os hemos dicho, es una copia y pega para que veáis. La siguiente está añadir los resultados. Cuando ya habéis hecho los resultados que queráis o la cantidad de testeos que necesitéis, os saldrá esta pestaña. En el primer bloque os aparece una visión general de todos los datos recopilados de la encuesta, digamos del testeo completo, de toda la presentación. Vemos que la tasa de compleción de la gente que ha completado esta tarea, esta encuesta, ha sido el 67% del total que le habéis enviado o de los que han empezado. No han completado la tarea un 33% y han tardado de media 1 minuto y 41 segundos en completarla. Además, por bloques de la presentación que hemos dicho, de las instrucciones, de la tarea, de Figma, de las cuestiones, te dice también cada uno de esos valores. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la tarea de Figma la han hecho 2 y la han completado 2. Por lo tanto, oye, los que han llegado al prototipo, que es lo que nos interesa, lo han completado todos. Ok, primer paso aceptado. Ya veremos si lo han hecho bien o mal, pero lo han hecho. Si vamos más para abajo, lo mismo, el ratio de completar el proceso. El 67% lo ha hecho, el 33% no. Y lo mismo, tenéis diferentes datos que podéis ir viendo de compresión. En este caso, si nos vamos abajo del todo, tenemos también una cosa muy interesante y es que Useberry recopila tanto de dónde es la persona que ha hecho el testeo como el device, me sale, el dispositivo, gracias. El dispositivo que ha utilizado para hacerlo, en este caso es obvio porque hemos puesto solo por ordenador, pero hay veces que testeáis múltiples dispositivos y en este caso podéis ver la mayoría desde dónde han entrado y cómo lo han comportado. En este caso ordenador, desde el sistema operativo en el que lo han hecho y desde el navegador en el que lo han hecho. ¿Vale? Esto también puede ser información bastante útil a la hora de analizar, porque a lo mejor si mi usuario está acostumbrado a utilizarlo en Chrome, por ejemplo, o en Safari o en donde fuera, pues los diseños sabéis que muchas veces los componentes cambian y las formas cambian. Por último, y más interesante para mí, el avatar de tareas. Bueno, antes de nada, como os he dicho, en la parte de aquí abajo, vale. Podemos ver las pantallas grabadas de los que han hecho los testeos. Por ejemplo, si vemos esta, yo no voy a tocar nada, ¿veis? El puntero. Esto es lo que ha ido haciendo el usuario cuando yo le he dado el prototipo. De toda la entrevista. Oye, que no me interesa cómo han ido las instrucciones. Obviamente, pues te vas directamente al bloque de la tarea de Figma. Va a tardar un poco porque eso, obviamente, va a cargar todo el prototipo para ver el vídeo, ¿vale? Claro, ha grabado la pantalla. Claro, donde los clics. ¿Vale? Podemos ver al final el comportamiento que ha tenido.
¿Podéis poner en estas como distintas fases del test un límite de tiempo para que falle? Creo que no tiene la opción de... No lo he investigado. O sea, me pillas ahí porque no lo sé. Yo diría que no. Creo que no tiene una limitación de tiempo. Ver si a lo mejor es muy difícil. Eso le pone el tiempo de cada usuario. Claro, ahí sí que te indica los tiempos. Y eso te puede ser de... Aquí ahora te enseño que esto también lo tiene Useberry. Si nos vamos concretamente al bloque de la tarea de Figma, vemos que aquí arriba tenéis un click tracking, es decir, un traqueo de dónde ha hecho clic el usuario, todos los usuarios. Lo mismo, nos debe de cargar el prototipo. Y ahora veréis... A ver, vale, ¿veis? Te indica los clics que ha hecho el usuario y dónde. Para tú validar, oye, si nuestra opción, nuestra intención era que todos clicaran aquí, pero habéis visto que uno ha clicado aquí. En este caso lo he hecho a posta para que sea muy descarado, en realidad no tiene nada que ver porque va a petar en mitad la tabla, pero puede pasar cuando hay muchas opciones o si el usuario se confunde. Esto nos sirve, es muy útil para testear esa usabilidad. Podéis verlo por pantallas, como podéis ver aquí a la izquierda. ¿Vale? Aquí lo mismo, te indica pues, dónde ha hecho clic el usuario. Podéis ver en cada una de las pantallas la media de tiempo que ha tardado el usuario también en darle clic. Podéis ver cuántos usuarios han hecho clic y dónde. De total de clics, 2 usuarios han acertado y 1 no. ¿Vale? Y yo creo que más o menos eso. Ya lo último que tiene Useberry al final es... podéis ver también el flujo. Esto es una especie de gráfica que os hace aquí. Son 3 bloques porque es solo un clic, entonces no tiene mucho sentido, no hay muchos caminos que tomar. Pero si fuera un prototipo complejo, aquí veréis un árbol en el que os determina los caminos que ha ido siguiendo cada usuario hasta llegar a donde habéis proporcionado el prototipo. En este caso es lineal, porque solo hay una opción, no hay más. Pero aquí veríais un gráfico en el que veríais un árbol de todos los recorridos que ha haciendo cada usuario hasta llegar a donde debería o no llegar. Y ya por último, la opción que te da es la de exportar todos estos datos en un Excel. Esto a nivel de negocio le viene muy bien siempre, para traquear y para tenerlo todo mucho más en tablas, como a ellos les gusta, tenerlo delante. Obviamente esa opción es de pago. Todo lo que habéis visto es gratis. Todo lo que habéis visto. Por ejemplo, si tenéis el prototipo, en este caso, tal, en los proyectos, a ver, aquí está. Vale. Estoy yo, pero en cada proyecto podéis añadir gente para que colabore con vosotros, ya sean otros miembros del equipo de diseño o cualquier tal, podéis añadir aquí miembros al equipo y podéis crear cada uno, a lo mejor cada uno tiene una versión que mostrar el prototipo, entonces aquí viene lo de las versiones y podéis testear diferentes versiones y ahí es donde podéis verlo todo. ¿Hay límites de versiones? Si pagas, no. Mi pregunta es, Sí, creo que el límite es 1, si no me equivoco, ¿eh? O sea, no lo he probado. No puedes compartir con nadie. 19 autos, sí, queda pues es para hasta 20. No sé, no lo sé, esto no lo he probado, a lo mejor sí que te deja añadir gente gratis, puede ser. Claro, yo lo que hacía con Inmovilla, o cuando has terminado el testeo y ya lo has cerrado, si lo tienes guardado y demás, lo eliminas y vuelves a hacer otro. Claro, descarga los datos en el archivo este para tener ahí al final los resultados, que es al final lo que importa a nivel final, una vez que has terminado el diseño, y haces un proyecto nuevo. Eso es la versión gratuita. Obviamente una empresa normal, ahí está. Si al final es una cosa, si al final es vuestra capacidad de convencer a la empresa de que esto es realmente útil, pues chicos, aporta un poquito de cash y que no pasa nada. Claro. Raúl acabó pagándola. Nuestro jefe en Inmovilla era muy a la antigua y no era de, oye, no voy a pagar nada, no. Pero la primera vez que le enseñé el proyecto gratuito que tiene Useberry, se quedó prendado de Useberry y dijo, hostia, que yo puedo ver esto. A él con lo que le gusta cotillear, dijo, ostras, yo puedo ver hasta cómo graba mi tester
puedo verle la cara lo que hace, dale, ¿cuánto necesitas? y lo pago. Solo les dices que puedes exportar este y ya con eso lo tienen. Tal cual. Y esto ha sido todo. Así que, bueno. Lo mismo, tenéis dudas.